La ley es la conciencia de la humanidad. Concepción Arenal. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM, nuestro video número 7. Académicamente hablando, es el video número 7 en un tema fácil de aprender. Lo van a ver ustedes. La Ley General de Educación, la parte número 2 de 4 posibles. Ya llevamos una y abordamos el título 1 y el título 2. El día de hoy estaremos abordando el título número 3, que se nomina del Sistema Educativo Nacional. ¿Cómo funciona el Sistema Educativo Nacional? Nuestro Sistema Educativo Nacional, ¿qué partes lo componen? ¿A qué le llamamos Sistema Educativo Nacional? ¿Qué es? ¿Qué niveles? ¿Qué modalidades? Esas y otras preguntas estaremos desarrollando. Quédense con nosotros porque la estructura que tiene el título tercero va del artículo 31 al 89 y está compuesto por 12 capítulos, para ser exactos. Y los capítulos son los que enuncio. Vamos a hablar de la naturaleza del sistema educativo, del tipo de educación básica, del tipo de educación media superior. De la educación superior estaremos platicando, del fomento a la investigación, a la ciencia, a las humanidades, la tecnología y la innovación como capítulo 5, el 6 de la educación indígena estaremos platicando un poco y estaremos abordando también de la educación humanista, la inclusiva, la educación para personas adultas, del educando como prioridad del sistema educativo nacional, que es uno de los más amplios, de los capítulos más amplios, de la tecnología de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, para la formación con orientación integral del educando y finalmente del calendario escolar. Esto es lo que compone el título 3 del Sistema Educativo Nacional y es importante para que sea algo útil para ustedes. Lo voy a relacionando con situaciones personales, con situaciones de vida, para encontrarle realmente sentido a lo que estemos teóricamente o normativamente revisando. Gracias por siempre, por suscribirse, por darle la campanita, por darle like y sobre todo, como en la foto, por compartir. Eso nos está haciendo crecer, me compromete un poco más. Sé que el proceso de pronto es lento, la producción de videos, porque hay un proceso, hay que leer, hay que subrayar, hay que preparar el material y eso lleva un ratito. Ojalá y pronto nos pongamos mejor las pilas, pero también motívenme compartiendo, dándole like, suscribiéndose y dándole la campanita. El capítulo 1, que se denomina de la naturaleza del sistema educativo, es decir, ¿cómo se compone? Aquí sí puse artículos, en el resto no los voy a poner, voy a hablar en generalidad. Pues el sistema educativo nacional muchas veces creemos que es la Secretaría de Educación, las oficinas, ¿no? Pero lo compone un conjunto de actores, las instituciones y procesos, ¿no? Y cuando hablamos de actores, hablamos de los maestros, los directores, la propia autoridad educativa, los alumnos, los padres de familia, son parte del sistema educativo nacional. Entonces, lo componen, insisto, conjunto de actores, instituciones y procesos. El artículo 32 recupera el sistema educativo, hace coordinación y se esfuerza tanto en la parte social como en la parte privada, ¿no? Y para lograr ese objetivo, hay una programación estratégica para la formación del docente y el directivo, ¿no? Y aquí viene, en el artículo 34, quiénes componemos el sistema educativo nacional. Y ya lo dije, educandos, maestros, madres de familia, padres de familia, autoridades educativas, autoridades escolares y las personas que intervengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las instituciones del Estado, los particulares, pero también los planes y programas de estudio, los muebles e inmuebles, los servicios, las instalaciones, los consejos, los comités. Todo esto somos el Sistema Educativo Nacional. Los libros de texto y todo material que tenga que ver con educación forma parte del Sistema Educativo Nacional. Dice que la educación, bueno, se va a organizar en tipos, niveles y modalidades, ¿no? Y la educación debe responder siempre a la diversidad lingüística, regional y sociocultural. Entonces, pensemos un poquito de la naturaleza del sistema educativo como capítulo 1, asociarlo
qué personas participamos en el proceso educativo, qué insumos empleamos, en dónde trabajamos. Entonces, si hablamos de planteles, si hablamos de personas, si hablamos de materiales, si hablamos de autoridades, ese es el sistema educativo nacional, ¿no? Así de fácil, relacionándolo directamente con nuestro hacer. Si se alcanzan a apreciar. El capítulo 2 del tipo de educación básica, ¿qué tipo de educación básica? ¿A qué nos referimos? Entonces, la educación básica, el propio artículo 3º constitucional lo enmarca, va desde la educación inicial hasta la secundaria, es decir, educación inicial, educación preescolar, educación primaria y naturalmente educación secundaria. Y es obligatoria hasta el bachillerato, ¿no? La inicial puede ser escolarizada y no escolarizada. Preescolar y primaria también pueden ser general, puede ser indígena o puede ser también comunitaria. En donde tiene mayor variedad, digamos, es en secundaria. Una secundaria general, técnica también puede ser, secundaria comunitaria y modalidad regional para trabajadores. Y particularmente yo estudié, soy del Tamarindo, Nayarit, y estudié en una telesecundaria. En aquellos ayeres eran la antena parabólica, ahí nos transmitían las clases y un maestro por grupo, y teníamos un horario, entramos a las 7 de la mañana y ahí nos proyectaban cada asignatura, tenía un horario específico, ¿no? Hoy día ha variado un poco, pero interesante. Algunos de ustedes a lo mejor estudiaron alguna secundaria técnica o alguna general. La educación inicial, aunque no es universal todavía porque no está difundida, no se aspira a eso, ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene que generar esas condiciones. Acuérdense, estaremos viendo la nueva escuela mexicana, sus principios y orientaciones, y habla que hoy día se tiene que abarcar la educación desde los 0 años hasta los 23, ¿no? Entonces se tiene que promover bastante, lo que es la educación inicial. De forma progresiva tiene que ser, para que sea universal, les digo, y el Estado es el que determina los principios rectores, ¿no? Cómo va a funcionar, digamos, la educación inicial. Es importante esta parte, la Secretaría se va a estar coordinando dependiendo lo que esté abordando y lo que pretenda, ¿no? En el caso de una alimentación saludable se tiene que coordinar con el sector salud. Es decir, se trabaja en equipo y a lo largo de el desarrollo de esta temática de la Ley General de Educación, ustedes verán que cuando se trate de salud, la Secretaría va a coordinarse con el sector salud, ¿no? Y bueno, se habla de una alimentación saludable en menores de 3 años, ¿no? Y de ahí en adelante. Retoma este título del tipo de educación básica que la edad mínima para preescolar son 3 años y para primaria son 6 años, cumplidos al 31 de diciembre. Esta es una situación que ustedes ya conocen. La educación multigrado, me llama la atención esta parte. Por primera vez veo en la Ley General de Educación. Yo durante mucho tiempo trabajé como escuelas multigrado. Estuve aquí en Jalisco, una escuela unitaria, ahí en Cihuatlán, en el sector número 9, en la zona 106. Y recuerdo, esa escuela era multigrado, había ciertos materiales, pero no había planes y programas de estudio que tomaran en cuenta, ¿no? esa diversidad. También estuve en Badiraguato, en Sinaloa, fui maestro federal en un momento, acá actualmente soy estatal. Igual, una escuela en un pueblo que se llama Válgame Dios, y tampoco había nada. Estamos hablando en temporalidad, digamos, un lejano 2004, y en Cihuatlán estuve por allá como en el 2006, ¿no? Entonces, es una gran noticia porque cuando trabajamos como maestros en multigrado es complicado, es difícil el poder trabajar, sobre todo si eres unitario, el poder, digamos, organizar 6 grados a la vez, 6 contenidos, el planearlos, el cómo trabajar al unísono, 6 temáticas diferentes, 6 necesidades diferentes, y si a eso le agregamos, yo recuerdo que tenía 27 alumnos con diferentes, digamos, algunos de primero, de segundo, hasta completar los 27, y es difícil. Ahora que ante la Ley General de Educación ya se estén fijando en la educación multigrado, en acciones
que se pretenda lograr al máximo el logro de aprendizaje y el desarrollo integral, capacitando a docentes y que exista modelo multigrado y las condiciones pedagógicas y de infraestructura, para mí es una gran noticia, ¿no? Entonces, pues qué bueno, es una gran noticia, porque se viven muchas cosas muy agradables en quienes ustedes me escuchan. Es difícil, pero se llena uno de grandes satisfacciones recordando las noblezas en aquel Badiraguato del 2004. Fabulosa la experiencia en la sierra, difícil el acceso, hacíamos de Culiacán más o menos unas 14 horas, era difícil, pero lo que vives allá y lo que entregas allá es lindo, se lleva en la mente y se lleva en el corazón. Entonces, que se tengan mejores elementos como considerar un modelo multigrado, para mí es una enorme noticia. Del sistema educativo nacional, seguimos hablando en este título tercero, del tipo de educación media superior. A lo mejor usted dirá, bueno, pues ¿por qué tenemos que revisar la media superior si soy preescolar o primaria? Bueno, para saber y estar enterados en qué consiste la media superior. Cuando yo lo revisé, me recordó, estudié en Tuxpan, Nayarit, todos los diferentes bachilleratos que hay, ¿no? Y yo creía que había uno solo. Cuando leo la Ley General de Educación en este título tercero del Sistema Educativo Nacional, me doy cuenta que existen diferentes tipos, ¿no? La media superior, aún a pesar de que existen diferentes, tienen un mapa curricular común. Entonces, los servicios educativos que se ofrecen en la media superior son bachillerato general, va uno, bachillerato tecnológico, bachillerato intercultural, bachillerato artístico, técnico, bachiller, telebachillerato, y en mi pueblo hubo telesecundaria y no mucho, se acaba de implementar en el Tamarindo, Nayarit, el telebachillerato, y es comunitario, ¿no? Entonces, esto permite a aquellos jóvenes que no tienen los recursos económicos, que era mi caso, cuando en la telesecundaria no podía trasladarme en aquellos talleres en Tuxpan, Nayarit, que esté el telebachillerato en tu pueblo, en donde no va a implicar ningún gasto, para mí es extraordinario, ¿no? Pero también existe educación de media superior a distancia y tecnólogo, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente, y por lo tanto las autoridades educativas deben de generar políticas para generar siempre la inclusión, la permanencia y la continuidad, y fomentar las oportunidades de acceso. Y eso se viene manejando desde educación inicial, de preescolar, primaria y secundaria, y lo vuelve a retomar en la educación media superior, ¿no? Y busca implementar también programas de capacitación y evaluación para la certificación. Si por alguna razón, y esta parte me parece muy interesante y muy sencilla de recordar, si por alguna razón nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros alumnos no se incorporan al egresar de bachillerato, no se incorporan a estudiar la educación superior, la finalidad del bachillerato, está interesante, es proporcionar durante esos 3 años proporcionar herramientas que le permitan al joven integrarse al ámbito laboral. Por lo tanto, esta gran variedad de bachilleratos buscan eso. Por un lado, darle las plataformas, las bases para que se enfrenten y vivan la educación superior. Pero por alguna razón no estudian, que con lo que estudiaron del bachillerato sea suficiente para poder salir adelante en su vida personal y familiar, ¿no? Y eso es muy bueno. El capítulo 4 del tipo de educación superior, igual, de pronto puedo tener ciertas ideas, ¿no? De lo que es educación superior. Y aquí abarca de los artículos 47 al 51. Y bueno, como ustedes saben, la educación superior está compuesta en primera por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Seguramente muchos de ustedes están hasta la parte más alta del doctorado. Y es importante saberlos para poder orientar e impulsar a nuestros alumnos a que se sigan preparando, ¿no? Una recomendación: hoy día con la promoción horizontal cobra mucha importancia ya la preparación académica, y ojalá el que tenga el doctorado obtendrá el puntaje máximo en ese rubro. Entonces la invitación es seguirnos preparando, seguir estudiando
porque la promoción horizontal parece que llegó para quedarse, ¿no? Y de nueva cuenta, aunque es educación superior, vuelven las políticas de inclusión, de continuidad y egreso, ¿no? Que ese va a ser el gran reto. Recuerden que la nueva escuela mexicana busca llevar la educación de los 0 años hasta los 23, ¿no? Por lo menos. Desde educación inicial hasta la licenciatura, por lo menos. Esa es la gran aspiración, ¿no? Y bueno, las instituciones deben incluir opciones de formación continua y actualización. Y el Estado tiene la obligación de ofrecer educación superior, y recuerden que en la fracción 10 del artículo 3º constitucional lo especifica, ¿no? Siempre con un principio de equidad, es decir, compensar desigualdades y que sea gratuito, y esto se buscará de manera gradual, que las universidades, que el nivel superior sea gratuito, eso se irá buscando de manera gradual, y siempre esa es otra importante de la Ley General de Educación, la prioridad a los pueblos indígenas y más desfavorecidos, ¿no? Las universidades se rigen como lo establece en la fracción 7 del artículo 3º, ¿no? La libertad de cátedra, elaboran sus propios planes y programas de estudio y todo lo que ahí enmarca. Se debe impulsar el establecimiento de un sistema nacional de educación superior, y para eso hay una Ley General de Educación Superior que va a determinar la integración y los principios para la operación del sistema. Entonces, este tema de educación superior es importante tenerlo nosotros como, si bien es cierto, a lo mejor estoy en preescolar, a lo mejor estoy en primaria, que lo tengan ustedes presente ahí, ¿no? Y para recordarlo, bueno, pues, en qué nivel llegaron para ser maestro, pues en el nivel superior. Y recuerden un poquito de lo que vivieron en la normal, para que puedan asociar el capítulo número 4. En ese sentido, muchas veces nosotros buscamos, digamos, estrategias que nos permitan recordar lo que estamos estudiando. Hasta ahorita llevamos 3 títulos. Llevamos 3 títulos de 11 posibles, lo tengan presente. Y el reto siempre será que ustedes busquen de cada documento, en este caso la Ley General de Educación, les quede claro que abordamos por lo menos unas 2 ideas del título primero, de las disposiciones generales, que recuerdo del título segundo de la nueva escuela mexicana y que estoy recordando de esto del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces llevamos 3 títulos y vamos en el capítulo número 5. Y aquí va a hablar del fomento de la investigación, las humanidades, la tecnología y la innovación. Y enmarca desde el artículo 52 al 55. Y bueno, aquí se busca que todas las personas, acuérdense que es persona, no individuo, gocemos del beneficio del desarrollo científico, humano y tecnológico, así como la innovación, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico y la innovación deben asociarse siempre a la actuación rumbo a la excelencia educativa y a la expansión de fronteras del conocimiento. Hoy día, a partir de la pandemia, ustedes recordarán, estamos viviendo, muchos de nosotros por primera vez estamos interactuando, en mi caso, con un canal, ¿no? Y que nos costaba mucho trabajo, las redes sociales, y la pandemia nos orilla. Por lo tanto, ahora se busca que de manera intencionada la tecnología sea una forma de expansión de fronteras del conocimiento, y desde casa, desde Ciudad Guzmán, que ahorita les estoy compartiendo, de Ciudad Guzmán, Jalisco, pueda llegar a lo mejor a Chiapas, a lo mejor a Puebla, a lo mejor a Puerto Vallarta, Jalisco, a Guadalajara, y a cada uno de los rincones de nuestro estado y de la república, ¿no? Esa es la gran ventaja que hoy tenemos, y se pretende pues que los niños, que los jóvenes, que por cierto tienen ciertas habilidades, pero ahora que el propio gobierno, el propio estado lo esté visualizando como algo que hay que generar de manera sistemática, y eso también es muy interesante. Pero todo esto tiene que ver para mejorar los métodos y programas para la enseñanza, y también para el aprendizaje y el fomento a la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Se debe apoyar siempre a la investigación científica
humanista y tecnológica. Eso lo debe ser el Estado, ¿no? El apoyo a este grupo de investigadores. Pero también se deben de generar perdón, programas de difusión. Por lo tanto, se deben de impulsar políticas para fortalecer a las instituciones públicas. Además, las instituciones superiores deben impulsar a sus docentes e investigadores a que participen precisamente en investigación y aplicación innovadora del conocimiento. Es decir, no nada más es cómo aprovecho, digamos, la investigación, cómo aprovecho la innovación para el beneficio del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto la Secretaría debe buscar establecer mecanismos de colaboración. Una vez más, eso va a tener siempre Secretaría, buscar la instancia correspondiente que apoye, que colabore para lograr esto que les he platicado. En este caso de la investigación, las humanidades, la tecnología y la innovación. Fíjense que en el capítulo 6 del Sistema Educativo Nacional, como título tercero de la Ley General de Educación, pues nos va a hablar de la educación indígena. Va a hacer mucho énfasis la Ley General de Educación, y también lo viene haciendo el artículo tercero sobre este grupo de personas, estos pueblos indígenas, ¿no? Y va a dar prioridad, y vamos a ver en qué sentido, ¿no? Entonces el capítulo 6 se refiere de la educación indígena y abarca del artículo 56 al 58. Dice que el Estado debe garantizar siempre los derechos educativos de quienes, pero no nada más educativos, sino también culturales, lingüísticos, de las personas indígenas, de los pueblos, de las comunidades, pero también no nada más de los indígenas, sino de los afromexicanos, de los migrantes y los jornaleros agrícolas. Y para eso debe preservar y buscar desarrollar la tradición oral, y no nada más la oral, también la escrita, su patrimonio histórico, su cultura. Y va a retomar un poquito acerca del artículo segundo constitucional, que habla acerca de la autodeterminación de los pueblos. La Secretaría debe coordinarse, una vez más, ¿se fijan? Allá se coordinaba con el sector salud, ahora se coordina con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación de una educación indígena. Es decir, los va a tomar en cuenta porque ellos son los especialistas, me orientas a mi secretaría y yo diseño en función y relación a lo que tú me estás diciendo. Y cuando se trate de vida saludable, iré al sector salud. Y cuando se trate, ¿sí vamos? Eso es lo que está haciendo Secretaría, buscar hacer equipo, buscar coordinarse con la instancia que tenga el conocimiento, los datos, las precisiones, que conozca el contexto para poder establecerlos en planes y programas de estudio en un futuro no muy lejano, ¿no? Por lo tanto, las autoridades, las acciones que deben hacer es, primero, fortalecer la escuela de educación indígena, desarrollar programas que tengan que ver con la herencia cultural, pero también elaborar, editar, mantener actualizados los materiales y naturalmente entre ellos los libros de texto gratuitos, ¿no? Fortalecer las normales bilingües y tomar siempre para la elaboración de planes y programas de estudios el conocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanas. Esa parte es bien importante, ya desde ahorita que se esté pensando en las escuelas multigrado, que se esté pensando en los pueblos indígenas y afromexicanos, es una gran noticia. Ojalá, aquí la gran duda va a ser cómo lo van a cristalizar, ¿no? Y también deben de generar estrategias para incentivar el acceso con un enfoque intercultural y plurilingüe. Todo esto en un marco de inclusión. Esto es lo que se refiere el capítulo 6 de la educación indígena, del título tercero del Sistema Educativo Nacional. Platicar de educación indígena me remonta a aquella sierra de Sinaloa, en donde también existían algunos albergues y que los niños estaban ahí en algunas comunidades y se quedaban pues toda la semana, de lunes a viernes, y los viernes salían, ¿no? Ojalá se generen las mejores condiciones para que cada escuela, de verdad, en un sentido real, mejore en todos los sentidos, ¿no? Entre ellos la infraestructura. La educación humanista
va a estar presente en el capítulo número 7 y va a abarcar el artículo 59 y el 60. Y va a tener ese enfoque humanista. Y si hablamos de humanismo, es un trato digno, un trato cordial. A veces yo me pongo a pensar cuando, sí es cierto, estamos estudiando para el examen de promoción horizontal y vertical, pero qué importante es la frase, ¿no? Que la ley sea la conciencia humana. Ojalá la Ley General de Educación sea nuestra conciencia y nos dicte el cómo debemos actuar, el cómo debemos tratar a nuestros alumnos. Y curiosamente, en este capítulo número 7 de la educación humanista, nos va a decir ciertos cómo. ¿Qué se espera de nosotros, no? Entonces, debe favorecer las habilidades socioemocionales. Entonces, pensemos en nuestras habilidades socioemocionales, cómo manejamos una frustración, cómo manejamos un fracaso, cómo manejamos una situación de un fallecimiento de un ser querido a partir del COVID o alguien que está viviendo un cáncer, cómo lo manejo y cómo puedo generar desde mí como maestro esas habilidades socioemocionales con mis alumnos, ¿no? Importante, siempre se busca que el alumno aprenda a pensar, a sentir, a actuar, pero sobre todo desarrollarse como persona integrante de una comunidad. Y esta va a ser la característica. Si ustedes a lo largo de la Ley General de Educación se darán cuenta que busca desarrollar ese desarrollo integral de la personita, pero va a buscar siempre que esto que aprendes lo puedas aplicar y hacer equipo en tu comunidad y que contribuyas de manera positiva, ¿no? Pero también busca no nada más buenas relaciones, que participes en la comunidad, busca también que tengas armonía en la naturaleza, el cuidado de las plantas, de los animales, del suelo, del aire, esa armonía para que vivas en un ambiente mucho mejor, mucho más agradable, ¿no? Pero además que puedas resolver situaciones problemáticas de forma autónoma. Pero si no puedes, entonces como eres miembro de una comunidad, lo puedes hacer también de manera colectiva. Y por lo tanto tienes que tener ciertas características como persona y ser flexible y considerar las opiniones de los demás. Una situación nada sencilla, el poder tomar juicio de otras personas. Y precisamente ahí radica el reto, ¿no? Aquí lo importante es que el conocimiento no se quede dentro de la escuela en cuatro paredes, sino que se pueda aplicar en situaciones concretas. Y la situación concreta es en la calle, es en tu casa, es en el barrio, es en la localidad, es en una situación determinada. Por lo tanto, tienes que desarrollar actitudes y habilidades para participar en procesos productivos, democráticos y comunitarios, ¿no? Se debe impulsar medidas para el cumplimiento basada en las relaciones culturales, sociales, económicas de las distintas regiones y comunidades del país. Es importante también apoyar y promover la creación, la difusión artística, propiciar el conocimiento crítico. Si hablamos de una educación integral, estamos hablando no nada más de la parte cognitiva, también estamos hablando de la parte física y de la parte artística. La difusión del arte, la cultura, en una orientación siempre integral del educando. A lo mejor muchos de nosotros vamos a una galería, a un museo y no logramos apreciar lo que el pintor, lo que el autor nos quiere decir, porque quizá carecimos de una educación mucho más integral y se enfocaron nuestros maestros, porque así lo marcaban los planes y programas de estudios, a meternos conocimientos reiterativos, memorísticos y demás. Hoy no, hoy se busca una educación que además de conocimiento, que además de ser crítico, que además de cuidar el ambiente, de hacer comunidad, que también valores tu cuerpo y que también disfrutes del arte, hagas arte y lo puedas manifestar, ¿no? Con estas medios de manifestaciones artísticas, y en ese sentido se dé el desarrollo cultural y cognitivo de las personas en busca de esa persona integral, ¿no? La educación inclusiva es un tema muy interesante. Va a ser digamos que los menos favorecidos, pueblos indígenas y personas con discapacidad, que así lo maneja la Ley General de Educación, buscarán apoyarlas, beneficiarlas, ¿no? Y cuando hablamos de educación inclusiva, nos estamos refiriendo al conjunto de acciones que se orientan a varias cosas, ¿no? A identificar, a prevenir, a reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, para que los muchachos
participen de manera activa en su aprendizaje en cada uno de los educandos, ¿no? También busca eliminar la discriminación, la exclusión, la segregación, ¿no? Y debe basarse en la valoración siempre de la diversidad para responder con equidad a los educandos, entendido el tema equidad como darle a cada quien lo que requiera, lo que necesita, diferente a la igualdad. La igualdad se refiere a darle todo lo mismo. La equidad se va a referir a darle a cada quien lo que necesita, para estar en iguales condiciones. Ahí, por ejemplo, este niño, para poder llegar a la escuela, y la niña va caminando, y para llegar al salón, si hablamos de igualdad, entonces habría que darle una silla de ruedas a la niña para que los dos lleguen así, ¿no? Sin embargo, la equidad es, ella no la necesita, y él sí necesita la silla de ruedas, por lo tanto, es un medio para transportarse al salón. Ahí ya estamos hablando de equidad. Se debe asegurar también la educación inclusiva en todos los tipos y los niveles, ¿no? Buscando siempre el máximo logro de aprendizaje, es decir, la excelencia, pero sobre todo el respeto a su dignidad, a sus derechos humanos, y se debe buscar siempre el reforzar la autoestima. Otra vez, para desarrollar al máximo la personalidad, su talento, su creatividad, para la plena participación de los educandos. Siempre se buscará esa plena participación para que ninguna persona sea excluida, y también que los maestros hagamos los ajustes razonables a las necesidades de esas personas. Estamos hablando entonces de educación inclusiva, que está un poquito, digamos, amplia. Aquí seguimos. Entonces se debe proporcionar a los discapacitados esa posibilidad de aprender, de desarrollar habilidades para la vida. Esa parte me acuerdo de una amiga, de Jessie, trabajamos allá en Puerto Vallarta, y ella me platicaba mucho de eso, es maestra de educación especial, platicaba mucho acerca de desarrollar habilidades para la vida. Y muchas veces los maestros queremos meter el contenido y ponerlo con el número 1 del salón, y que este niño con ciertas discapacidades alcance lo mismo, ¿no? No, son habilidades para la vida que sean, en la medida de lo posible, independientes, autónomos, que se puedan desplazar por sí mismos, que tengan confianza en sí mismos. Y cuando se logra eso, no soy experto en educación especial, sino estoy repitiendo lo que Jessie en su momento me compartía, ¿no? Eso, si se logra con estas personas, ya será un gran avance, ¿no? Por lo tanto, se deben de garantizar el derecho a la educación a personas con condiciones especiales y que enfrenten barreras de aprendizaje, ¿no? A veces la barrera es física, pero a veces la barrera también es pedagógica, es curricular, ¿no? Entonces, ojo ahí. Muchas veces los maestros ponemos las barreras porque no hacemos las adecuaciones, porque no bajamos un poquito la gradualidad del contenido que estamos abordando para que ese contenido llegue a los niños. Esas son las barreras de aprendizaje. O a lo mejor la propia barrera, le faltan lentes a los niños, le faltan silla de ruedas, ¿no? Que tienen que ver con barreras netamente físicas. Y lo que nos correspondería a nosotros es quitar esas barreras que están en nuestras manos, la parte de cómo generamos el aprendizaje, la parte de cómo explicamos, la parte de qué tipo de actividades dejamos, ¿no? Por lo tanto, las autoridades tienen que hacer acciones, por lo tanto, se debe buscar prestar educación especial y ofrecer formatos accesibles para prestar esa educación especial y apoyar a los educandos, no nada más con los que tengan discapacidad, sino también los que tienen aptitudes sobresalientes, los niños AS. Y es difícil a veces encontrar un niño AS, un niño de aptitudes sobresalientes. Lejos de aprovechar su potencial, muchas veces los maestros lo hacemos un ladito porque ya terminó muy rápido las actividades que dejamos y creemos que nos está generando indisciplina, cuando a lo mejor es una gran oportunidad de poder aprovecharlo en beneficio de los demás compañeros, perdón. Se debe garantizar entonces la formación de todo el personal docente en este tema de educación inclusiva, en este tema de educación especial, en donde se busquen satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los niños, y debe generarse, esa es la parte importante, la inclusión a la vida social y productiva, ¿no? Que el niño con discapacidades, que el niño que tiene estas dificultades pueda incluirse en la vida social y productiva, ¿no? Por lo tanto, insisto, hay que eliminar las barreras de aprendizaje, y algunas medidas, y ojalá el gobierno pues lo está estableciendo en la ley, esperemos,
facilitar el aprendizaje del sistema braille, el aprendizaje también de señas, y cuando encontremos educandos ciegos, sordos o sordociegos, reciban educación de los lenguajes y los modos y medios de comunicación. Eso es lo que establece este capítulo 8 de la educación inclusiva, ¿no? Y por lo tanto deben otra vez hacerse los ajustes razonables a personas con discapacidad y los alumnos AS con aptitudes sobresalientes para que se proporcione la atención que se requiera, ¿no? Y en esa medida, pues acreditarlos, promoverlos y certificarlos. En referencia al capítulo 9 de la educación de las personas adultas, se deben ofrecer estos programas y servicios a las personas adultas en distintas modalidades, ¿no? Considerando los diferentes contextos. Y se buscan dos cosas: erradicar el rezago educativo y el analfabetismo. Y tener presente que la educación es a lo largo de toda la vida, ¿no? Cuando hablamos de educación para personas adultas, hablamos de personas mayores de 15 años, ¿no? Ya el joven que tiene 15 años y no estudió la primaria o la secundaria, se es considerado como educación para adultos, no necesariamente que sean mayores de edad, ¿no? Entonces se ofrece educación primaria y secundaria con inclusión, o sea, al margen que sea educación para adultos, es con inclusión. Se busca, como ya a lo mejor la persona puede tener 18, 20, 30 años, 40 o más, que lo que estudie ahí sea formación para el trabajo, que le sirva en su vida diaria, ¿no? Y por lo tanto las autoridades buscarán hacer convenios de colaboración con las autoridades educativas locales y municipales y podrán acreditar, acorde al artículo 83 y 145 de esta ley, esta educación para los adultos. Y bueno, quienes impartan, jóvenes que impartan educación para adultos, contará como servicio social. Esa parte también es interesante. Y entramos a este resplandor importante del educando como prioridad del sistema educativo. Es el capítulo 10. Nos estamos acercando casi al final del video. Son 12 capítulos, recuérdanlo ustedes. Entonces abarca del artículo 72 al 83. Y dice que el educando es el sujeto más valioso. El más valioso del proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el motor, es el alma, es el todo en esta nueva escuela mexicana, en esta Ley General de Educación. Por lo tanto, se va a buscar desarrollar sus potencialidades de forma activa, o sea, que participe, pero que sea transformadora, que sea autónoma, y tiene una serie de derechos que tenemos que tomar en cuenta. Buscará siempre dársele una educación de excelencia. Debe ser respetado en varias áreas, ¿no? Su integridad, su identidad, su dignidad, esa parte es importante. Y debe recibir siempre la orientación integral por parte del maestro en el pleno desarrollo de su personalidad. Y debe respetarse también la libertad, y la libertad en cuestión de ética, de conciencia, de religión. Debe recibir el educando como derecho, una orientación educativa, pero también vocacional. ¿Para qué sé hacer? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Qué habilidades tengo? Y ahí está el maestro presente, ¿no? No necesariamente situaciones académicas. Tenemos diferentes inteligencias y tenemos la capacidad. A lo mejor lo que no sabe hacer un alumno lo sabe hacer otro. Y esa es la orientación. Y para eso el maestro ocupa ser sistemático, estar al pendiente y estar informando al padre de familia de manera permanente. El derecho del niño es tener un maestro que contribuya al desarrollo integral. Y para que un maestro tenga esas condiciones necesita conocer enfoques, necesita tener metodologías frescas, activas, que hagan participar al alumno, un maestro que genere un ambiente de confianza, un maestro, el maestro ideal que podemos ser nosotros si conocemos la ley y si la Ley General de Educación es nuestra conciencia de cómo debemos trabajar. Pero para poder tener conciencia de la Ley General de Educación hay que conocerla. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Debe participar también como derecho en los centros de desarrollo comunitario. Debe recibir becas y apoyo quienes lo requieran. Y debe participar en los comités escolares, ¿no? Está amplio este artículo, perdón, este título 10. Los niños o los jóvenes que sean menores de 18 años se deben asegurar la protección y el cuidado para preservar la salud, la parte física también, la psicológica y la social. Y retoma de nueva cuenta
respetar la dignidad y el derecho. La disciplina escolar sí habla de eso, pero debe ser compatible a la edad, ¿no? Que las consecuencias de un acto de un niño sean acordes a la edad. Y los docentes, por parte del Estado, deben ser capacitados porque son los encargados de la custodia y de proteger a los niños contra el maltrato, la violencia, el abuso sexual, etc. Cuando exista alguna situación de violencia, un acto que rompa el trato digno, el docente debe avisar cuando existan problemas a la autoridad correspondiente. Debe buscar siempre el maestro promover la cultura de la paz y de la no violencia, a través de una convivencia democrática y el respeto, otra vez, a la dignidad. Se debe favorecer el sentido de comunidad y solidaridad. Otra vez, volvemos a la parte que va a hacer mucho énfasis, hacer comunidad. Y algunas de las acciones, bueno, que tiene que hacer el gobierno son aplicar estrategias de ambiente, de la cultura de la paz, la formación del docente en cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? También es importante algunas acciones que debe brindarse atención psicosocial, la orientación legal también, no nada más a la víctima, también al agresor, ¿no? Porque ocupa ayuda y quizá ocupa más ayuda el agresor que la propia víctima, porque a lo mejor es el que está viviendo el trance difícil en su hogar, ¿no? Y bueno, se buscarán mecanismos gratuitos que permitan orientar. Del educando como prioridad en el sistema educativo estamos hablando, yo creo que es uno de los capítulos más amplios. También es importante solicitar a la Comisión de Mejora Continua aquellos estudios, investigaciones, informes, diagnósticos, en donde estén las causas e incidencias de carácter psicológico, físico y hasta las cuestiones de cibernética, ¿no? Y otra vez, la Secretaría busca celebrar convenios de colaboración y a los padres de familia hay que darle a conocer las conductas de infracciones, realizar campañas sobre la convivencia, campañas que tengan que ver con estar libre de violencia y también difundir materiales educativos para la prevención y la atención, y para eso deben de existir lineamientos, protocolos. La mediación y la resolución pacífica de las controversias siempre debe ser como la prioridad y la tenemos que tener presente, ¿no? Por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública, además de todo esto, debe de cuidar los alimentos y las bebidas nutrimentales, y para eso debe regular y hasta prohibir ciertos alimentos en las cooperativas, para que las cooperativas ofrezcan un estilo de vida saludable. En este capítulo del Educando como prioridad del sistema educativo hay dos criterios. A lo mejor las palabritas son medio rebuscadas, ¿no? Asequibilidad, que no es otra cosa que garantizar la educación gratuita, obligatoria y respetar la diversidad. A eso se refiere esta palabra. Y la adaptabilidad, adecuar al contexto del educando para ofrecer la educación, esa adaptación, digamos. Amplio, les dije. Todo lo que tenga que ver con fomentar la participación de los educandos, pero aquí me llama la atención que involucra a los padres de familia como corresponsables del proceso educativo. No nada más que asistan, sino también que apoyen en el proceso. Uno de los temas más complicados que tenemos los maestros es que los padres de familia no apoyan, no están. Y me digan ahorita en tiempo de pandemia que nos hace falta mucho más respaldo, ¿no? Entonces, el Estado asume esa parte, lo tiene plasmado ya, y eso es un avance. Del dicho al hecho hay un buen trecho, dicen. Entonces las autoridades deben de orientar al padre de familia a la crianza del educando, ¿no? Informando. ¿Orientando de qué? Orientando en los valores, en los derechos, en los hábitos de salud, en la hidratación, en la alimentación, en la práctica física, en la disciplina positiva, en la prevención de violencia, el uso responsable de la tecnología, etc. Todo esto para la mejor atención de los alumnos. Y ahí, ese es el gran reto, ¿no? Muchos de ustedes en sus reuniones de con reuniones con padres de familia, seguramente
hacen muchas estrategias, más allá de entregar una calificación. Esto nos da luz a qué podemos hacer con los padres de familia, qué les podemos ofrecer en una reunión, además de calificaciones y pedirle cooperación para cierto evento, ¿no? Es esto, preparar temáticas, preparar diapositivas, invitar a padres de familia para que se hablen de temas específicos. Se me ocurre, ¿no? A lo mejor un nutriólogo en una reunión, y a veces dice, ¿pero de dónde saco un nutriólogo? A veces tener la base de datos de los padres de familia, de ahí mismo se alimenta. A lo mejor hay un doctor ahí, a lo mejor hay un nutriólogo, a lo mejor hay un psicólogo, a lo mejor hay un licenciado, etcétera. De ahí, curiosamente, de ahí puede salir algo, ¿no? O si no, conocemos a alguien, invitarlo para que nos lleve este tipo de situaciones que nos permitan ofrecer un poquito más a los padres de familia, ¿no? Una disculpa, entró una llamada. En el tema habla acerca de programas propedéuticos para fomentar su sentido de pertenencia a la institución. Los padres de familia tienen que sentirse parte. También acerca de la orientación educativa, desde la educación básica hasta la superior, y fomentar esa conciencia crítica. Buscar siempre, otra vez la Secretaría, negociaciones con empresas, de acuerdo al artículo 123 de la fracción 12, en el apartado A, dice que los patrones están obligados a establecer y sostener escuelas que sean que tengan mayor de 20 educandos, ¿no? Entonces habla acerca de la formación para el trabajo, enfocada a la adquisición de conocimientos, a desempeñar una actividad productiva y a la ocupación de un oficio calificado. Estamos casi por terminar. El capítulo 11 habla acerca de las tecnologías de la información, la comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Y otra vez aparece orientación integral. Va a abarcar del artículo 84 al 86. Y aquí importante saber que la tecnología tiene que usarse con la finalidad firme de fortalecer el modelo educativo, el modelo pedagógico, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales, ¿no? Esa educación se puede ofrecer a distancia, de manera semipresencial, y así cerrar la brecha digital, ¿no? Las tecnologías como complemento, esa es la parte importante, ¿no? Y por lo tanto la Secretaría debe establecer una agenda digital de manera progresiva que dirija los modelos educativos, los planes y programas de estudio. Además debe incluir el aprendizaje de habilidades digitales, el uso responsable de las tecnologías, la adaptación a los cambios tecnológicos, que el niño sea capaz de eso, ¿no? Y de trabajar el trabajo remoto, a distancia, a lo lejos, que es lo que venimos haciendo, dentro de lo positivo de la pandemia, es que nos orilló a manejar el trabajo remoto a través de reuniones virtuales, ¿no? Y el uso de las redes sociales. Pero también sea capaz de la resolución de problemas y diseño y creación de contenidos. Las autoridades educativas, una vez más, deben promover la formación y capacitación del docente para el manejo de multiplataformas digitales. El último capítulo es el 12 del calendario escolar. Abarca del artículo 87 al 89. Y aquí va a hablar básicamente de la Autoridad Educativa Federal y de la Autoridad Educativa de cada entidad federativa, ¿no? ¿Y qué le corresponde a cada uno? Bueno, al federal, determinar el calendario escolar de educación básica, de normal y de formación de maestros, ¿no? Con un mínimo de calendario de 185 días o un máximo de 200 que debe cubrir cada plantel para que se cumplan los planes y programas de estudio. ¿Quiénes lo eligen? Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad estatal, y podrán ajustar el calendario escolar de acuerdo a lo que ellos voten en reunión de consejo técnico, ya sea 185 días o 200 días. Los días escolares deben darse las horas para orientar integralmente a los educandos netamente en actividades educativas, ¿no? Y la suspensión en caso extraordinario, cuando se suspendan días, solamente será en caso extraordinario, y esos días, de acuerdo a lo que establece el calendario escolar, se deben de recuperar.
Los calendarios por parte de la Federación son publicados en el DOF, el Diario Oficial de la Federación, y la autoridad educativa de cada entidad federativa lo debe publicar en el órgano informativo oficial en caso de hacerle ajustes. Es decir, hay algunos estados de la República que por su clima, que por su cultura, las fiestas y demás, hace adecuaciones y entra a lo mejor un poquito más tarde o hace movimientos. Esos son los ajustes que establece la ley, puedan hacer cada una de las entidades federativas. Esto fue el título tercero de cómo funciona nuestro sistema educativo nacional. Gracias por suscribirse, gracias por darle la campanita, gracias por darle like y sobre todo compartir ustedes con sus compañeros y amigos maestros. Gracias, gracias de verdad. Un gusto, un placer trabajar con ustedes. Un servidor, Efraín Betancourt Martínez. Los próximos días estaremos produciendo lo que resta de la Ley General de Educación en 2 videos más y estaremos asomándonos a la nueva escuela mexicana, sus principios, sus orientaciones. Que estén muy bien. Hasta siempre.